Se trató de una llamada de rutina para una reparación menor. Al principio no le di mucha importancia. A sus 60 años habitaba en soledad en un entorno sereno y rutinario, distanciada de la emoción y la pasión que ya no deseaba reconocer. Sin embargo, el domingo pasado, al llegar Jacob a mi hogar con su juventud, fortaleza y un encanto ligeramente nervioso, experimenté una transformación interna. Lo que había iniciado como un instante inocente se convirtió en algo considerablemente más riesgoso. Nuestros encuentros laborales iniciales estuvieron cargados de tensión, y al traspasar límites desconocidos, la línea entre la necesidad y la obsesión se difuminó por completo. No estaba en mis planes, no lo anticipaba, sin embargo, eso había provocado en mí algo que ya no podía pasar por alto. Durante varios días contemplé el barco que se mecía, notando cómo el agua se acumulaba en el baño, un recordatorio constante de la apatía que afectaba mi entorno. Tras largos años de meticulosa renovación, todo lucía de repente sin sentido al carecer de alguien con quien compartirlo. Tras mi separación, la casa se volvió demasiado espaciosa. Cada fragmento evocaba memorias que procuraba evitar recordar. La cocina, que solía ser el centro de nuestra vida familiar, se encontraba en un estado de desorganización callada, al igual que yo. Así que al hacerse demasiado significativa para ser pasada por alto, realicé una acción que tenía tiempo sin llevar a cabo. Solicité asistencia. Me topé con un individuo muy competente en el lugar, Jacob. El nombre no tenía importancia para mí, solo era alguien para realizar la tarea. Cuando abrí la puerta este fin de semana, me sorprendí al ver a un joven de 20 años en lugar del hombre mayor y experimentado que esperaba encontrar. Jacob permanecía en ese lugar, imponente, sosteniendo una caja de herramientas, con un sencillo t-shirt gris cubriendo su amplio pecho. Poseía una sonrisa discreta que no llegaba a reflejarse en sus ojos, sin embargo, algo en su persona me cautivó al instante. «Buenos días. Me encuentro aquí para echar un vistazo a Levi», expresó con una voz grave y apacible. Observé mis ojos, sintiendo sorpresa al percibir cómo mi corazón se estremeció suavemente en mi pecho. La respuesta fue totalmente irracional. Realmente a mi edad pensaba que estos pequeños puentes ya formaban parte de tiempos pasados. A pesar de todo, permanecían en ese lugar. Una luz proveniente de algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «¿Puedo pasar?». Conseguí expresarlo, abriéndome paso para permitirle la entrada a la casa. Presencié cómo se desplazaba por la habitación, sus ojos fijos en la cocina con total atención y silenciosa concentración. Su forma de trabajar era eficiente, observando detenidamente a Levi mientras sus hábiles manos exploraban tus dedos con destreza. Quedé inmovilizada junto a él, sin poder apartar la mirada. Permanecí junto al mostrador de la cocina, aparentando estar ocupado con otras tareas, aunque mi mente no podía apartarse de él. La forma en que se desplazaba, la energía en sus brazos al sujetar los bolsos en Levi, y la serena concentración reflejada en su rostro, eran notables. Hacía años que no me acercaba tanto a un chico joven. Ni siquiera había considerado lo que podría llegar a ser hasta este momento. No encontraba las palabras para describirlo, pero algo dentro de mí cobró vida. La belleza de Jacob no se limitaba únicamente a su aspecto físico, ya que sin duda alguna poseía un atractivo rudo y natural. La energía que emanaba en la habitación era un soplo de vitalidad que chocaba bruscamente con el silencio que había conquistado mi existencia. En su interior reinaba una tranquilidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. En cierto instante me encontré apoyándome en la mesa, observándolo con gran atención. Acomodé mi vestimenta, la cual nunca antes había percibido como sugerente, y me recomponía, tratando de comprender los pensamientos absurdos que surgían en mi cabeza. Jacob apartó la vista de lo que estaba haciendo y se encontró con mi mirada.
Observé la sorpresa reflejada en su rostro, al tiempo que su mirada se desplazaba velozmente hacia mí y luego regresaba a la mesa. Los labios levemente enrojecidos, no podía evitar experimentar un leve estremecimiento ante su respuesta. Aunque era inocente, algo en mí se despertaba, un anhelo que tenía mucho tiempo sin experimentar. Me acerqué al lugar donde estaba concentrado, observándolo realizar su labor. Mientras mantenía su enfoque, se percibía una inquietud latente en sus gestos, como si tratara de disimular mi presencia. Le pregunté si todo estaba en orden, con un tono más suave de lo esperado. La cabeza de Ilosa se alzó y miró fijamente. Asintió, indicando que solo fue una breve escapada. Necesita ser reparada en cuestión de minutos. Fue inevitable para mí. Tomé su mano y acaricié suavemente su espalda con una leve presión. El cuerpo se desplegó ante mi contacto y percibí la vibración de la energía, siendo consciente de su impacto. No había experimentado esa emoción en mucho tiempo y no estaba preparado para dejarla escapar. Vaya, estáis en muy buena forma, comenté con mi voz adquiriendo un tono ligeramente más animado. Dirigió la mirada hacia arriba mostrando sorpresa, su rostro adquiriendo un tono más sonrosado. Agradezco. Una sonrisa radiante iluminaba su rostro, casi como si compartieran un secreto. La tensión entre nosotros se hizo evidente consumiendo el oxígeno en mi cocina. Aunque no se mencionaba directamente, se encontraba en ese lugar. Intentaba disimular su incomodidad, esforzándose por mantener la compostura, aunque el leve temblor en sus manos al tomar el último bolón revelaba la verdad de la situación. Me acerqué ligeramente apoyándome en el alcalde y detallando cada uno de sus movimientos. Al ponerse de pie movía las manos con un pañuelo y noté que evitaba cruzar miradas conmigo, tratando de mantener la tranquilidad. Pregunté si requería asistencia, a pesar de ser consciente de que no la precisaba. Secó su cabello velozmente mientras se enfocaba en el arrendamiento de sus utensilios, sin embargo, sus manos no paraban. Tomé su mano una vez más, permitiendo que mis dedos rodearan su brazo, percibiendo el calor de su piel al contacto. Observó por un breve momento y logré percibir la lucha interna reflejada en su mirada. Había una parte de él que consideraba rendirse, lo percibía, mientras que otra parte estaba consciente de que no era la decisión más sensata. Cuando era más joven, yo, una mujer que se suponía que tenía más conocimiento. Sin embargo, en aquella ocasión, eso carecía de relevancia. Coloqué mi mano sobre su brazo, percibiendo la tensión entre nosotros chisporrotear como corriente eléctrica. Con la mirada fija en mí, su respiración entrecortada y la expresión de sus ojos, que denotaban inseguridad. En un instante creí que sería posible acercarme y reducir la distancia que nos separaba, pero dio un paso hacia atrás, rompiendo el hechizo. Señora, murmuró con voz temblorosa, estoy aquí precisamente para arreglar Nevier. Una sonrisa delicada se dibuja en mis labios mientras observo con placer su expresión tan libre de inhibiciones. Inquirí, de manera ingenua, si estaba completamente seguro de que no había ninguna otra reparación pendiente. Cada uno de ellos por separado. Mostraba indecisión entre permanecer o huir. Mientras juntaba sus herramientas, sus manos temblaban visiblemente, mostrando la dificultad que tenía para mantener el control. A medida que me aproximaba, mis labios quedaban a escasos centímetros de los suyos. Con voz suave y sugerente mencionó que había algo más en lo que podría ocuparse de mí. No obtuve respuesta, solo observaba inmóvil en su posición. Me rodeaba con sus brazos como si quisiera abrazarme, pero antes de lograrlo, se apartó velozmente alzando las manos frente a él, como si se rechazara a sí mismo. No puedo, expresó con un gesto de frustración. Realmente no puedo hacerlo. Experimenté cierta desilusión, aunque era consciente de que no sería de utilidad.
Por ahora, al menos. Salió de la casa apresuradamente con gran impaciencia, abandonándome en la cocina, una vez más sin compañía. Sin embargo, algo en la forma en que se retiraba llamaba la atención. No se trataba únicamente de un embarazo, sino de una atmósfera cargada, algo inalcanzable sin solución. En mi interior, tenía la certeza de que si Jacob había rechazado, no era por falta de interés, sino por su reticencia a aceptar. Los días posteriores se caracterizaron por una extraña combinación de entusiasmo y desilusión. Jacob no salía de mi mente con su indecisión y la forma en que me miró durante un tiempo prolongado. Hacía mucho tiempo que no experimentaba estas sensaciones, que no percibía ninguna emoción, en verdad. De esta manera, el joven logró despertar en mí algo que creía perdido hace tiempo. No imaginaba encontrármelo otra vez. Creía que seguramente había decidido no regresar, que era imposible regresar. Una semana después, recibí una llamada en mi teléfono. A pesar de no identificar el número al contestar la llamada, resultó ser la persona esperada. Buenas. Se trata de Jacob, el fontanero. Quería verificar si todo estaba en orden con el vuelo. La reparación se realizó de manera adecuada. Emitía un tono pulido y experto, sin embargo, se percibía un leve titubeo en su voz. Su nerviosismo era evidente, aunque disfrutaba de esa sensación más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Jacob, querido mío. Traté de adoptar un tono diferente, a pesar de tener plena conciencia del rumbo de la situación. Resulta entretenido que haya hecho esa pregunta. El avión se encuentra en buen estado, sin embargo, se ha detectado otra incidencia en el baño de la aeronave. Tenía la esperanza de que pudieras echarle un vistazo. Aunque pueda parecer escaso, necesito la validación de un experto para sentirme segura. En el extremo opuesto de la llamada, reinó un momento de silencio. Sopesé los argumentos a favor y en contra, cuestionándome si era conveniente regresar. Al cabo de un rato expresó, estaré presente dentro de aproximadamente una hora. Al inclinarlo, no podía evitar sonreír. En esta ocasión, no pensaba permitir que se escapara sin más. Al llegar Jacob, mostraba un nivel de nerviosismo superior al experimentado en su primera visita. Trataba de conservar la serenidad y su actitud profesional, aunque notaba la rigidez en sus hombros y cómo esquivaba mi mirada mientras lo acompañaba al baño. La dificultad con el grifo era mínima, solo una obstrucción. Sin embargo, tenía claro que no había sido la llave la que lo había hecho regresar. Mientras me encontraba laborando, permanecía cerca de él, observando en completo silencio. La atmósfera entre nosotros se encontraba cargada de una tensión que me obligaba a detenerme. En esta ocasión, mostraba mayor concentración, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados mientras trabajaba, aunque era evidente que estaba más atento a mi cercanía y al espacio que nos separaba. Ya no podía aguantar más. Le hablé en voz baja a Jacob mientras me acercaba un poco más, confesándole que había estado reflexionando sobre él. Detuvo su movimiento brevemente, agarrando con fuerza la llave de paso. Sin alzar la mirada, pude notar cómo sus mejillas se sonrojaban y su respiración se volvía más agitada. «¿Posees?» Mostraba una actitud cautelosa en su voz, como si dudara en enfrentar la situación que se había presentado. No pude evitar recordar la ocasión anterior, seguía hablando en voz baja y cercana. Mostrabas interés, sin embargo, decidiste quedarte, ¿cuál fue la razón? No contestó de inmediato, sus manos siempre ocupadas ajustando el grifo, aunque podía percibir la lucha en su mirada. Expresó ser un profesional de manera justa. Al fin, apenas percibía el susurro de su voz. Le contesté acercándome más, realmente no sería apropiado, ¿verdad? Era capaz de percibir el calor que irradiaba de su ser.
Jacob, ¿quién determina lo correcto y lo incorrecto? Eres un varón maduro, mientras que yo soy una mujer adulta. Es evidente que algo existe en este lugar, en medio de nosotros. Puedes sentirlo, ¿verdad? En ese momento me observó con los ojos sellados, reflejando la misma lucha que en la ocasión anterior. Mientras peleaba, lo observaba. Trataba de mantener una actitud profesional, de conservar cierta distancia entre nosotros, sin embargo, la tensión había alcanzado un punto crítico y no pensaba rendirme en ese momento. Permití que mi mano rompiera su abrazo, percibiendo cómo latía su corazón velozmente debajo de mis dedos. Noté cómo su respiración se volvía más rápida, por un momento creí que podría alejarme, pero de repente, sin previo aviso, agarró mi brazo y me atrajo hacia él. Su actitud no era violenta, sino decidida. Su melena se encontraba a escasos centímetros de la mía, su aliento cálido rozando mi piel. Con voz serena pero firme, le dijo a Margaret que no se trataba de algo trivial. Contesté con una sonrisa pícara, jamás mencioné que fuera el instante adecuado. Ya no había forma de retroceder en ese momento. Las manos de Jacob reposaban en mi brazo, seguras pero vacilantes, como si dudara en revelarme algo. Ahora mostraba una expresión tosca, sin filtros, alejada de la cortesía nerviosa. Cuando nuestros ojos se encontraron, percibí cómo la tensión entre nosotros evolucionaba hacia algo más intenso y arriesgado. Observaba con detenimiento, mis labios a punto de rozar los suyos a una mínima distancia. La aguja se deslizó suavemente como si intentara acercarme y alejarme al mismo tiempo. Por un instante fugaz, consideré si sería de ayuda, si huiría sin mirar atrás. Sin embargo, noté que su respiración se volvía más rápida, indicándome que compartía mis sentimientos. En ocasiones, es necesario soltar, susurré en voz baja, pero con determinación en mis palabras. Jacob dudó por un instante adicional antes de acercarme más y abrazarme, como si algo en su interior se hubiera quebrado. Ya no mostraba la misma dulzura ni timidez de antaño. Este beso llevaba consigo la carga de todo lo que compartíamos. Los labios de él se presionaban contra los míos con tal premura que me provocaba escalofríos en el pecho. Sus manos sujetaban mi cuerpo con fuerza, como si tuvieran miedo de soltarme. Correspondí al beso, rodeando su cintura con mis brazos para acercarlo más a mí, percibiendo cómo la temperatura entre nosotros aumentaba gradualmente. El entorno se construyó a nuestro alrededor, la habitación de baño, el avión, la huida, todo se desvaneció a medida que su contacto me absorbía. Mientras sus manos se aproximaban a mis brazos, pude percibir la rigidez en su postura, la forma en que se detenía, temeroso de cruzar cierto límite, aunque ya estaba demasiado comprometido para retroceder. Decidimos distanciarnos lo necesario para recuperar el aliento. Iniciamos con un suave roce, sintiendo cómo el aire abandona nuestros pulmones. Fue posible percibir cómo latía su corazón contra su pecho, su respiración acelerada palpable bajo mis dedos. A través de la mirada, entendí todo lo que requería. No se trató únicamente de una ocasión de vulnerabilidad para él. Durante mucho tiempo me costó aceptarlo, era algo que prefería no admitir. ¿Qué sigue? Él formuló la pregunta en voz baja, con sus ojos fijos en los míos en busca de soluciones. Me regala una sonrisa mientras retrocede lo justo para permitirme un poco de espacio sin excederse. La atracción entre nosotros era palpable, esa conexión inexplicable que nos había guiado hasta este momento. Jacob, creo que tienes la respuesta. Hablé con calma y seguridad, sensaciones que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Hemos superado el límite. ¿Por qué detenerse en este momento? Por un instante permanece en silencio, limitándose a observarme, la tensión siempre visible en su mirada.
Sin embargo, al final, al echar un último vistazo hacia la puerta, él me llama de nuevo, sus manos abriéndose paso hasta mí para acercarme más a él. En esta ocasión, no existía vacilación ni incertidumbre. En esta ocasión, teníamos total conocimiento de nuestras acciones. El resto de la tarde transcurrió de manera fluida. Después de salir del baño, Jacob y yo sentimos como la tensión que había entre nosotros se disipaba de forma inevitable y emocionante. Recorría con sus manos mi espalda, mi estatura, mis curvas. Su forma de tocar es firme y respetuosa al mismo tiempo, como si estuviera soltando el control pero conservando cierta reserva en su actitud. Sin embargo, en este momento no deseaba hacer una reserva. Hacía mucho tiempo que no experimentaba esta sensación, no desde la época anterior a mi divorcio. Durante mucho tiempo mi vida estuvo marcada por la monotonía de las rutinas. Estar solo con mis pensamientos, disfrutar de tranquilas veladas viendo la televisión y recibir de vez en cuando alguna llamada de mis hijos ya mayores. No me había dado cuenta de lo mucho que anhelaba eso, lo mucho que necesitaba volver a sentirme atractiva. Jacob me abrazó con fuerza, sus labios recorriendo suavemente mi espalda, mientras sus manos exploraban mis curvas. Al soltar un suave suspiro volví la cabeza hacia atrás, entregándome por completo al instante. Algo inquietante emanaba de él, aquel joven robusto que parecía observarme de una forma que nadie había percibido en mucho tiempo. No se trató solo de un mero deseo físico. Se produjo un vínculo más intenso, algo que ninguno de los dos había previsto, pero era innegable. En la habitación nos encontramos percibiendo una energía que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Durante nuestra convivencia, unidos por las páginas, una sonrisa se dibujaba en mi rostro sin poder evitarlo, sintiéndome más llena de vida que en mucho tiempo. Esta es la primera vez que me enfrento a algo de esta índole. Jacob susurró con timidez y rubor en las mejillas, a mi lado, dibujando círculos en mi brazo con sus dedos. Expresó: yo tampoco, me sorprende lo suave que es mi voz. Volteó hacia mí y en su rostro se reflejaba una fragilidad que no anticipaba. Al expresar cierta duda, mencionó que no debería haber tomado esa decisión, inclinando su cabeza levemente, aunque no lamenta haberlo hecho. Coloqué mi mano en su pecho, percibiendo los latidos de su corazón debajo de mis dedos, mientras esbozaba una sonrisa pausada. Yo tampoco. Permanecimos en completo silencio por un instante, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. El peso de lo que estaba por suceder se percibía en el ambiente entre nosotros, aunque no generaba incomodidad. Parecía que todos habíamos rebasado un límite desconocido, pero ninguno de nosotros deseaba volver atrás. Al final, Jacob se puso de pie y consultó el reloj. Expresó su intención de marcharse, su tono de voz reflejaba una duda similar a la mía. He permanecido en este lugar por un periodo mayor al esperado. Contesté que no era necesario que se fuera, a pesar de ser consciente de que no podía permanecer a mi lado. Mostró dudas en su mirada, como si deseara permanecer, pero finalmente negó con la cabeza. No deseo que la situación sea incómoda, expresó con voz suave pero decidida. No deseo que pienses que fue equitativo, ¿entiendes? Sonreí al comprender su mensaje. Respondí que no creía en ello mientras me ponía de pie a su lado. Jacob, eres una persona bondadosa. Los dos lo necesitábamos y me alegra que haya llegado, aunque no tengo expectativas más allá de lo acordado. Mostraba una actitud tranquila, pero sus ojos reflejaban cierta confusión, como si no terminara de comprender que las situaciones fueran tan sencillas. ¿Estás conforme con todo lo expuesto? ¿No experimentas emociones inusuales? Entre risas, muevo la cabeza lentamente. Jacob, no siento nada fuera de lo común.
Se trataba simplemente de uno de esos instantes sin posibilidad de escapatoria, sin tensiones. Elevó su cabeza con calma, como si aún estuviera tratando de entender la sencillez de la situación. Tras un extenso silencio, expresó su conformidad. Imagino que volveremos a encontrarnos. Quizás, murmuré despacio. En caso de que mi helicóptero vuelva a fallar, serás la primera persona a la que contactaré. Algo le arrancó una sonrisa, por lo que se puso de pie, recogió sus utensilios y su bolso del suelo. Antes de partir, se volvió hacia mí por última vez con una mirada seria y afectuosa. Me dijo: «Cuídate, Marguerite». Una cálida sensación se apoderó de mi corazón y una sonrisa se dibujó en mis labios. Igualmente, Jacob. Con eso se marchó. Antes de partir, volvió la vista hacia mí por última vez. Marguerite, expresó él con suavidad en su voz, pero con total sinceridad: no me arrepiento. Quiero que tengas conocimiento de esto. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al verlo abrir la puerta. Igualmente yo. De esta manera partió. En los días posteriores me di cuenta de que Jacob ocupaba mis pensamientos con mayor frecuencia de lo habitual. Cada vez que me cruzaba con el helicóptero, me venía a la mente la forma en que me miraba, la sutileza con la que sus manos se movían al rozar su brazo. Recordaba la sensación reconfortante de su beso, cómo su cuerpo se acercaba al mío, su indecisión y cómo finalmente se entregó por completo. Hacía mucho tiempo que no experimentaba esa sensación, que no experimentaba ninguna similar. No pensé que me volvería a llamar. Creía que quizás había llegado a la conclusión de que era algo que solo ocurría una vez, que no debía repetirse. Y tal vez estaba en lo correcto. Tal vez jamás habría ocurrido. Sin embargo, en ningún momento experimentaba ese sentimiento. Aunque todo ocurrió, ya no estaba segura de encontrarse con él nuevamente en el futuro. No estaba segura de si realmente lo deseaba. Mi parte lógica entendía que estábamos en un terreno peligroso debido a la diferencia de edad, la dinámica de poder, las expectativas sociales y el riesgo evidente que estábamos corriendo. Sin embargo, la parte de mí que experimentaba tanta vitalidad en sus abrazos no le prestaba atención a ninguna de estas preocupaciones. Tenía la certeza de que si le telefoneaba, no rechazaría la propuesta. Después de una semana desde que se fue en un lunes, recibí una llamada en mi teléfono. Cuando vi su nombre brillar en el escenario, mi corazón dio un vuelco. No me lo imaginaba, ni siquiera lo aguardaba. Sin embargo, allí estaba él con su nombre, su contacto, una oportunidad para revivir lo que habíamos experimentado juntos. «Buenas», expresó con vacilación en su voz, mostrando prudencia, como si dudara si debía hacer la llamada. «Me gustaría confirmar el tapón. ¿Estás al tanto de que todo marcha correctamente?» En un momento de silencio percibí la duda en su tono, como si estuviera tratando de persuadirse de que se trataba únicamente de una comunicación laboral. Sin embargo, todos éramos conscientes de que la situación no era como se creía. ¿Podrías confirmar si el tapón está en buen estado?, contesté disminuyendo el tono de mi voz, lo bastante para dejar claro que no me refería a Levier. Sin embargo, existe algo más en lo que podrías brindarme tu colaboración. Un nuevo momento de quietud. Era posible percibir el latido acelerado de su corazón al otro lado de la línea, la indecisión que mostraba su análisis de pros y contras, cuestionándome si era conveniente regresar. Jacob anunció que llegaría en una hora, hablando en voz alta y mostrando cierta indecisión sobre la decisión que debía tomar. Sin embargo, en mi interior era consciente de que no podía alejarme más, ni tampoco podía ignorar la urgencia de traerlo de vuelta. Al inclinarme, una oleada de emoción me invadía. Hacía tiempo que no experimentaba esta intensa emoción,
una combinación de nerviosismo y anhelos primitivos que recorrían mi ser como una corriente eléctrica. Señalaba que era simplemente un capricho temporal, sin importancia, sin perdurabilidad. Sin embargo, en realidad ya había trascendido esa etapa. Durante la siguiente hora, me dediqué a dar 100 pasos por la casa y a ocuparme de tareas innecesarias para tratar de controlar la emoción que iba en aumento dentro de mí. No encajaba con mis preferencias. Jamás solía perder el dominio de la situación, ni permitirme ser arrastrado por algo tan arriesgado. Sin embargo, en presencia de Jacob, todas las defensas que había construido a lo largo de los años parecían desmoronarse. Al llegar por fin, experimenté la misma oleada de adrenalina. Permanecía indeciso en la cerradura de la puerta, pero claramente atraído por la intensa conexión que compartíamos. Cuando nuestros ojos se encontraron, pude percibir la misma duda que en ocasiones anteriores, aunque en esta ocasión noté una presencia adicional, algo más sombrío y profundo. Al entrar percibí cómo la energía entre nosotros se volvía más fuerte. Durante el trayecto hacia el baño apenas intercambiamos palabras, ya que surgía un inconveniente que requería ser arreglado. Ambos éramos conscientes de la verdadera razón de su presencia. Desde que nos encontramos a solas en el baño, la dinámica entre nosotros experimentó un cambio notable. Jacob trataba de enfocarse en la tarea, moviendo el grifo con sus manos, aunque percibía la leve vibración en sus dedos. Mi nerviosismo era evidente al igual que el suyo, no solo por la situación en la que nos encontrábamos, sino también por la fuerza de mi atracción hacia él. Mientras me aproximaba, notaba cómo examinaba detenidamente la llave, su postura rígida y su atención concentrada en el grifo. Entre nosotros reinaba un silencio denso, repleto de anhelos imposibles de abandonar. Finalmente no aguantaba más. Coloqué delicadamente mi mano en su espalda, percibiendo el calor de su piel bajo la tela de su camisa. Jacob se percató de mi contacto, su figura disminuyendo por completo. Por un instante permaneció inmóvil y sin aliento, hasta que giró lentamente hacia mí, sus ojos reflejando el conflicto que ya había observado. Con un tono suave y persistente susurré el nombre de Jacob. Ya no es necesario que sigas actuando. Noté cómo su aliento se detuvo de repente y por un instante temí que se desplomara, que se escapara como en la ocasión anterior. Sin embargo, después experimentó un cambio. Hubo un cambio en su semblante, su determinación se desvaneció, sus barreras se derrumbaron. Sin decir nada más me envolvió entre sus brazos, sus labios presionaban los míos con tal intensidad que me dejaron sin aliento. En esta ocasión todo resultó distinto. Ya no existía vacilación ni incertidumbre. Jacob no podía parar. Recorría mi cuerpo con sus manos, su contacto transmitía una prisa que desencadenaba vibraciones a lo largo de mi espalda. Mientras lo abrazaba, mis dedos se enredaban en su cabello, me estrechaba contra su cuerpo, sumergiéndome en la fuerza del instante. En esta ocasión, no hacíamos pausas. El baño lucía angosto, demasiado apretado para lo que ocurría entre nosotros. Jacob me alzó sin interrumpir nuestro beso y me condujo hacia la habitación, donde las barreras entre nosotros desaparecían por completo. Los momentos siguientes transcurrieron entre una variedad de sentimientos y emociones, mientras el entorno exterior se desvanecía al entregarnos a la pasión que ambos habíamos tratado de contener. Jacob recorría mi cuerpo con sus manos como si le rindieran homenaje, compartiendo un deseo tan intenso como el mío. En ese instante nada más tenía importancia. Experimentaba una sensación de plenitud, mayor que en mucho tiempo. Parecía que el tiempo se había esfumado, y que ya no era la misma mujer que había vivido tanto tiempo entre la monotonía y la solitaria quietud de una casa grande y vacía. Con Jacob experimentaba un sentimiento de deseo sin inhibiciones ni remordimientos, solo la tranquilidad y la empatía mutua que ambos anhelábamos.
La forma en que Jacob abordaba las situaciones combinaba ternura y exigencia, fusionando control con libertad. Sus abrazos estaban llenos de una intensidad inesperada, sus besos recorriendo mis labios con una pasión que aceleraba mis latidos. Le devolvía el abrazo con gran intensidad, acercándolo más hacia mí, negándome a permitir que este momento se esfumara. Después de unirse íntimamente cuando nuestros cuerpos estaban cansados, el silencio que reinaba entre nosotros era sereno en lugar de incómodo. Mientras sus dedos trazaban suavemente diseños en mi piel, podía percibir la calma y regularidad de la respiración de Jacob en mi trasero. Mientras disfrutaba con deleite la sensación del calor de su cuerpo junto al mío, y la intensidad de su cercanía, prefería mantener los ojos cerrados. Pasó un largo periodo sin que entabláramos conversación. No era necesario entablar una conversación. Ambos éramos conscientes de que lo que vivíamos trascendía la mera pasión del momento, era un sentimiento más intenso y significativo, ajeno a nuestros planes pero innegable para ambos. Después de mucho tiempo, experimenté una sensación de verdadera atención hacia mí. No me veo como una mujer de 60 años ni como la exesposa de alguien, sino como un individuo, una mujer que aún conservaba la habilidad de experimentar emociones, de anhelar, de disfrutar la vida. Sin embargo, la vida tiene la tendencia de regresar de forma inesperada. Por mucho que tratemos de mantenerla alejada, no importa. Con el transcurrir del tiempo, empecé a percibir la carga de lo sucedido dentro de mí. Jacob era un chico joven, considerablemente más joven que yo. A pesar de que en el calor del momento no parecía relevante la disparidad de edades, era consciente de que no podíamos eludir este tema indefinidamente. Observé a Jacob, quien permanecía a mi lado con los ojos cerrados, respirando con calma. A pesar de su apariencia ardiente, me cuestionaba por cuánto tiempo se mantendría esa calma. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que nos dimos cuenta de las dificultades de nuestra empresa? ¿Cuánto tiempo transcurrió antes de que comenzara a despejarse? Me invadió un escalofrío de temor de repente. Eso no estaba contemplado. No esperaba experimentar emociones más allá de una mera atracción momentánea. Sin embargo, al encontrarse a su lado, se dio cuenta de que significaba algo mucho mayor. Quedé completamente sorprendido por la intensidad de mi conexión con él. Desperté con calma, procurando no incomodarlo, y envolví la manta a mi alrededor. Desde la ventana, contemplaba cómo los últimos destellos del sol de la tarde se escondían tras los árboles, llenando la habitación con una cálida y suave luminosidad dorada. Era evidente que esa situación no iba a ser permanente. Mi parte lógica entendía que aquello era pasajero, que lo que habíamos vivido juntos solo fue un instante fugaz. Sin embargo, había en mí una faceta que hasta ese momento no había identificado, anhelaba que perdurara, deseaba que Jacob se quedara. Y la idea me generaba miedo. En los días posteriores, se experimentó una extraña combinación de anhelos e inseguridad. Jacob y yo continuábamos observándonos mutuamente, aunque algo en la situación había experimentado una transformación. Siempre demostraba amabilidad y atención, sin embargo, entre nosotros ya se percibía una distancia y una tensión evidente que ninguno podía pasar por alto. Era consciente de que no fue algo hecho a propósito. Jacob trataba de aproximarse a nuestra situación, sin embargo percibía la tensión en su mirada cada vez que coincidíamos. Siendo joven con todo su futuro por delante, me cuestionaba si habíamos comenzado a retroceder por la senda que habíamos elegido. Antes el distanciamiento era algo prohibido y emocionante, pero ahora nos rodea como una sombra. Observaba cómo la gente nos observaba cuando estábamos en lugares públicos, con miradas curiosas y críticas. Aunque me haga sentir rejuvenecida estar con Jacob, y me haga experimentar una vitalidad que hacía tiempo no experimentaba, eso no importa. A los ojos del mundo éramos algo poco común, algo que no se ajustaba a lo convencional.
Con el paso del tiempo comencé a experimentar la carga de esa evaluación. Un día, estando los dos en el sofá, Jacob agarró mi mano. La calidez de su gesto me reconfortaba, aunque percibí algo perturbador en su mirada que me hizo sentir un nudo en el pecho. Ha pasado por mi mente, expresó con dudas en su voz, como si le costara encontrar las palabras para empezar con nosotros. Experimenté cómo se formaba una masa en mi boca, pero decidí seguir adelante inclinando la cabeza. Expresó con determinación, aunque con suavidad: Margaret, la situación es compleja. Aunque no me arrepiento, me siento perdido en cuanto a cómo lograr que todo esto salga bien. Tenía claro el significado. La conversación me generaba temor, aunque era algo que sabía que no podía evitar. Habíamos rebasado un límite y ahora los dos teníamos problemas para identificar nuestra ubicación. Le indiqué que no era necesario dar explicaciones, manteniendo la calma en mi voz a pesar de sentir mi corazón latir con fuerza. Entiendo lo complicado que es. La mirada de Jacob era triste, algo que no esperaba, sus ojos reflejaban una profunda melancolía. Expresó que no desea lastimarte, pero le resulta imposible seguir adelante como si esta situación fuese habitual. Las palabras impactaron mi corazón como un fuerte golpe, aunque me obligaba a mantener la calma. Tenía la certeza de que este desenlace ocurriría, era consciente de que nuestra conexión se sostenía en cimientos endebles que no perdurarían eternamente. Sin embargo, la anticipación no mitigó la dificultad de la situación. Después de ese diálogo, nuestra relación comenzó a deteriorarse. Nuestros encuentros eran frecuentes, sin embargo, la cercanía que solíamos tener se había esfumado, sustituida por una sombra que ninguno de los dos lograba vencer. Noté cómo Jacob se alejaba gradualmente, a pesar de sus esfuerzos por evitarlo. Aunque no deseaba aceptarlo, experimentaba temor, temor a quedarme sin él, temor a regresar a mi antigua rutina, a la apacible soledad de mi hogar y a los días monótonos que se desplegaban ante mí. Después de todo lo vivido con Jacob, ahora todo esto parecía demasiado difícil de sobrellevar. Un día me hallé sin compañía en la sala, mirando fijamente mi celular, anhelando escucharlo sonar. Jacob había prometido estar aquí al mediodía, pero el tiempo transcurría sin noticias de su llegada. Experimentaba una sensación de opresión en el pecho a causa de la ansiedad. Estaba afuera sin saber cómo frenarlo. Al fin, tras un largo periodo de tiempo, mi celular comenzaba a vibrar. Se trataba de un comunicado de parte de Jacob. Lamento informar que no podré asistir esta noche. Requiero un espacio para meditar sobre ello. Observé el mensaje sintiendo como mi corazón se abría. Ya me imaginaba que esto sucedería, pero al verlo plasmado en papel negro sobre blanco, la realidad se hizo aún más evidente. No contesté. Me encontraba en la incertidumbre de cómo llevar a cabo esa tarea. En vez de eso, me quedé allí en la oscuridad, el silencio del hogar me agobió como una carga de la que no podía liberarme. La emoción que antes había experimentado se había desvanecido, dejando un vacío inesperado en su lugar. Creí que era simplemente una experiencia pasajera, algo que me devolvería la sensación de estar viva por un instante antes de que ambos siguiéramos adelante. Pero en ese momento ya había evolucionado más allá de eso. Había permitido que mis emociones se involucraran con él, y ahora estaba sufriendo las consecuencias. Transcurría una semana sin recibir noticias de Jacob. Traté de mantenerme ocupado realizando mis labores diarias, que en realidad carecían de relevancia. Sin embargo, la sensación de vacío persistía a mi alrededor. Era imposible evitar sentir que algo llegaba a su fin, que todo lo que habíamos vivido juntos se desvanecía ante mis ojos sin posibilidad de remediarlo. Después, durante un fin de semana, justo cuando el sol estaba a punto de ocultarse, mi celular comenzó a sonar. El individuo en cuestión respondía al nombre de Jacob.
¿Será posible que asista?, inquirió con timidez en su tono de voz, casi dudando. Por supuesto. A pesar de tener conocimiento previo de los acontecimientos, decidí contestar. Al llegar, se percibía una atmósfera cargada que no había sido notada previamente. Su aspecto denotaba fatiga, como si hubiera pasado varias noches sin dormir, y la tensión se reflejaba claramente en cada rasgo de su rostro. En el salón nos fundimos en silencio cargado de palabras no dichas. Tenía la expectativa de que se expresara verbalmente, sin embargo, se notaba que batallaba para comunicar sus pensamientos. ¿Estás buscando a Margaret?, inició hablando con tono suave. He reflexionado bastante. Incliné la cabeza, sintiendo los latidos de mi corazón en el pecho. Mis sentimientos hacia ti son de cariño profundo. Siguió adelante. Su mirada estaba clavada en la mía. Nunca habría imaginado esto en absoluto. No puedo seguir de esta manera. Es imposible ignorar la relevancia de la distancia. Resulta difícil ignorar la complejidad de la situación. Las lágrimas pugnaban por escapar de mis ojos, pero las contenía con firmeza, decidida a mantener la calma. Tenía conocimiento de que este evento ocurriría, sin embargo, esto no facilitaba la situación. Comprendí, murmuré con apenas un susurro. La mirada de Jacob estaba llena de nostalgia cuando me observaba. Margaret, no deseo lastimarte, pero considero que sería mejor concluir nuestra relación en este momento para evitar complicaciones adicionales. Incliné la cabeza sin poder hallar las palabras adecuadas para contestar. Siempre tuve la certeza de que esta situación no sería permanente, sin embargo, tener conocimiento de ello no disminuía la intensidad del dolor que sentía. Jacob inclinó mi mano y la apretó suavemente, como si quisiera reconfortarme en un instante poco reconfortante. Era reconfortante y cercano, pero al mismo tiempo distante, como la evocación de algo que ya no está. Con pesar en su tono de voz, se disculpó él, mostrando gran emoción. Jamás he deseado que la situación llegue a este punto, sin embargo, me siento perdido /diagonal sobre cómo lograr que todo marche bien. Al observarlo, mi corazón se fracturó en silencio dentro de mi pecho. Estaba en lo correcto. Habíamos cruzado un límite que nos pareció emocionante en ese instante, pero ahora la verdad se impuso. La separación, el misterio, la falta de certeza sobre lo que esto implicaba, resultaba abrumador para ambos. Sin remordimientos, susurro con calma, manteniendo mi voz firme a pesar de la opresión en mi garganta. Prefiero que no tengas esa impresión. Los ojos de Jacob se aproximaban y por un momento creí percibir un destello de duda, como si estuviera reflexionando sobre su elección. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo se esfumó. Él afirma en voz baja que tampoco puede seguir fingiendo que la situación es diferente a como es. Incliné la cabeza, consciente de que no quedaba nada por expresar. Habíamos vivido una conexión genuina, algo bello, pero no estaba destinado a perdurar. Aceptar que algunas situaciones, por más poderosas que parezcan en el instante, no están destinadas a perdurar, fue el mayor desafío. Por un momento permanecimos en silencio con su mano siempre agarrando la mía. Ambos parecíamos buscar desesperadamente lo poco que nos quedaba, conscientes de que ya era demasiado tarde. Al final Jacob se puso de pie con movimientos pausados y cuidadosos, como si se detuviera a reflexionar sobre la situación. Observó la habitación brevemente como si la reconociera, para luego dirigirse de nuevo hacia mí. Le advirtió con ternura: Margaret, ten precaución. Contesté con serenidad a Jacob, añadiendo un matiz de lo que quedaba sin expresar en nuestras palabras. Después de un breve instante se detuvo un momento y se dirigió hacia la puerta. Observaba su partida, mi corazón se aproximaba de una forma inesperada.
Tras él, la puerta se cerró poco a poco indicando su partida. Tras su partida, la vivienda se sumió en un silencio sorprendentemente profundo. Un gruñido pesado me oprimió en medio del silencio. Permanecí en ese lugar durante un extenso periodo, observando detenidamente la puerta, tratando de encontrarle un significado a todo lo sucedido. La emoción, el vínculo, el fervor. Todo lo que había ocurrido era verdadero, pero ahora había llegado a su fin. Desperté con calma, sintiendo el peso del cansancio en mi cuerpo, y me encaminé hacia la habitación. El piso se veía muy extenso, demasiado vacío, sin luz a los costados, y mientras permanecía en la oscuridad, no podía evitar cuestionarme si había cometido un error. ¿Había descendido a una distancia considerable? ¿Acaso he dejado que mis emociones se vuelvan excesivamente fuertes? A pesar de sentir tristeza en mi interior, tenía claro que las circunstancias no se modificarían. La interacción con Jacob había provocado en mí una emoción que llevaba mucho tiempo sin experimentar. Esa situación me hacía consciente de que aún tenía la capacidad de anhelar y experimentar la vida, lo cual me garantiza un lugar destacado en la memoria de otros. Los días posteriores transcurrían separándose poco a poco. Mi vida volvía a la normalidad con rutinas tranquilas, los patrones familiares habituales y los mismos lugares vacíos, aunque algo había experimentado un cambio. Aunque Jacob se hubiera marchado, la luz que había renacido en mí continuaba resplandeciendo, negándose a apagarse por completo. Por las noches me encontraba reflexionando sobre mis acciones y emociones. A pesar de ser consciente de que poner fin a nuestra relación fue lo correcto para ambos, el deseo persistía sin desvanecerse. Persistía durante el viaje una molestia constante que no lograba vencer. Trataba de disfrutar con actividades sencillas como la limpieza del hogar, la organización de mis pertenencias y paseos largos por el vecindario. Sin embargo, los pensamientos sobre Jacob seguían presentes en mi mente, perturbándome con las posibilidades no realizadas. Un día de la semana pasada, al estar revisando los antiguos álbumes de fotografías, me topé con una imagen en la que aparecía yo mismo, en tiempos pasados, lleno de juventud, energía y vitalidad. Durante un largo rato me detuve a observar detenidamente la imagen, tratando de encontrar similitudes entre la mujer retratada y la que solía ser. Durante muchos años me esforcé por cumplir con las expectativas que tenía sobre mí, ser una esposa ejemplar, una madre dedicada y una persona responsable. Sin embargo, en ese proceso, había descuidado una parte fundamental de mi ser. Jacob me traía a la mente esta sección, aquella que anhelaba la emoción, el vínculo, algo más allá de solo vivir rutinariamente. A pesar de que nuestra historia había llegado a su fin, no podía evitar experimentar agradecimiento por los momentos que habíamos vivido juntos. Me habían prometido algo que no había esperado, un recordatorio de que seguía existiendo con vida, todavía capaz de experimentar emociones. Con el paso del tiempo las semanas se fueron sucediendo en mi vida y poco a poco, empecé a sentir el dolor de extrañar a Jacob expandirse. No se esfumó por completo, en ocasiones, su recuerdo aún rondaba en su mente, provocando la conocida atracción del deseo. Sin embargo, con el tiempo esos instantes se hicieron más escasos y mi corazón comenzó a colmarse de un nuevo sentimiento, la aceptación. Era consciente de que nuestra historia había representado un breve descanso en la rutina de mi día a día, un vínculo fugaz pero profundo que me había permitido encontrarme a mí mismo. A pesar de su breve duración, logró cumplir su propósito. Experimentó un cambio. Experimentaba esa sensación en cómo me comportaba y en mi enfoque diario. El silencio solitario que se había apoderado de mi hogar no parecía tan agobiante. Había descubierto una forma de recuperar mi espacio, de hacerlo mío de nuevo. Comencé a comunicarme nuevamente con amistades del pasado, a retomar el contacto con individuos con los que no había tenido comunicación en mucho tiempo.
Recientemente me sumé a un club de lectura en mi área, una actividad que había anhelado hacer, pero que nunca me había dado la oportunidad de llevar a cabo. Comencé a dedicarme a la pintura, sustituyendo mis jornadas con tonos vibrantes y expresión artística. Experimenté una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Durante todo ese tiempo conservé en un rincón apacible de mi ser el recuerdo de Jacob. Aunque no llegaba tarde, tampoco lo descartaba. En ese momento se integraba a mi pasado, siendo una sección que había colaborado en forjar a la persona en la que me estaba convirtiendo. Una noche, varios meses después de la partida de Jacob, me hallé sentada en la parte trasera, con una copa de vino entre mis manos, contemplando la puesta de sol en el horizonte. El firmamento lucía cubierto por nubes rosadas y doradas, mientras que el aire fresco y vigoroso anunciaba la llegada del otoño. Durante mi estancia en ese lugar, descubrí algo que hasta entonces me había pasado desapercibido. Mi alegría no solo provenía de la calma y soledad que había logrado en mi vida, sino también de la certeza de haber experimentado emociones genuinas, a pesar de su fugacidad. La llegada de Jacob a mi vida fue totalmente sorpresiva y sin previo aviso. Se encontraba dividido. Sin embargo, la huella que había dejado en mí no desapareció. Recordé que la vida no siempre debe transitar por un rumbo establecido, ya que en ocasiones las vivencias más enriquecedoras surgen de los sitios menos esperados. Mientras disfruto de un sorbo de mi vino, una sonrisa se dibuja en mi rostro mientras reflexiono sobre lo que vendrá. Sin duda, era un momento lleno de incertidumbre. Desconocía lo que me deparaba el futuro, pero por vez primera en un largo periodo, no sentía temor ante lo incierto. Había encontrado una faceta de mi ser que creía haber perdido para siempre, y eso era más que satisfactorio. Al caer el sol con fuerza sobre el horizonte, me puse de pie y me adentré en el recinto. La vivienda lucía acogedora y cálida, ya que carecía de ese ambiente frío y desolado que solía tener. Mi reflejo actual mostraba quién era en ese momento. Al cerrar la puerta a mis espaldas, una sensación de serenidad y optimismo me invadió. Después de descubrirlo, supe que podía afrontarlo, pues ya había superado la etapa más complicada, la de soltar.